hasta aviso de la autoridad, obviamente de salud, cuando da el visto bueno, ¿no es cierto?, de que no hay ningún proceso de contaminación y por lo tanto se siguen abriendo las compuertas en forma normal. Resultado monitoreo, bueno, lo más alejado, el sector de Los Quilos, a las 10 horas tomamos una muestra puntual y aquí hemos detectado la anomalía de hierro, ¿ya? En este caso el tema no es el cobre, del hierro total, ¿no es cierto?, que posterior a esos días en realidad tenemos concentración en torno al miligramo por litro, ¿ya? Por lo tanto se tomaron datos físico-químicos que dan cuenta mejor de la calidad del río y encontramos valores de pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto, que son variables claves para este tema, normal, ¿ah?, dentro de la normalidad. Medidas correctivas, bueno, aún en proceso de investigación, afinando algunas conclusiones, pero de todas formas tenemos acciones correctivas inmediatas y de mediano plazo, como son las siguientes. Construcción de una cámara exclusiva de alojamiento de cañería reactivo, ¿ya? Esto básicamente para que la línea de cloruro férrico esté totalmente aislada y tenga imposibilidades de tomar contacto con agua y así evitar, ¿no es cierto?, su ingreso a proceso y posterior descarga al río. Esto para septiembre del 2012. Automatización del desvío del RIL tratado no conforme a Pozo Ciego. Hoy día esa actividad es manual, pero la vamos a hacer automática. Entonces, cada vez que haya una entrada a la planta de riles no conforme, o sea, por ejemplo, con presencia coloide, lo que va a ocurrir es que automáticamente, ¿no es cierto?, se va a activar la válvula y va a desviar inmediatamente la entrada a la planta de riles hacia un pozo ciego y así no descargar el río. Y un estudio de optimización y control de la automatización de la PPC, ¿ya?, que permite ecualizar los flujos, ¿ya?, es decir, tener indicadores, control operacional que nos diga cómo están los flujos dentro de la planta, de medida de poder, en función de esos datos automáticos, tomar decisiones inmediatas, digamos, y no tener que, digamos, esperar algún indicador como el color o el pH para tomar recién una decisión, sino que dio el dato extraño y automáticamente nosotros tenemos control dentro de la misma planta. Eso para marzo del 2013. Conclusiones, bueno, nuevamente un tema, digamos, de unión de cañería. En este caso, eso sí, la acción inmediata se ejecutó inmediatamente, o sea, reemplazar todas las uniones, digamos, por termofusión, ¿ya? El monitoreo, bueno, se trata obviamente de un tema puntual, lo vimos porque los monitoreos dan cuenta de una anomalía efectivamente el mismo día del evento, que después se recupera y que tenemos datos de certificado de análisis de SGS para corroborarlo. Y bueno, la autoridad detectó este evento como que no generó contaminación, ¿ya? Esto salió del informe del Servicio de Salud. Básicamente debido a esto mismo que hemos hablado en estos dos incidentes, por la contención que tiene esta planta de productos comerciales, que no es menor, que es los pozos de la planta de riles más los pozos de trabajo de la misma planta, que permite contención en caso de un incidente como este. Eso sería. Señora Presidenta, ¿puedo hablar? La verdad que antes que todo quiero agradecer la presencia de la empresa, su ejecutivo, por venir a darnos acá esta explicación técnica. Obviamente que yo creo que el fondo de todo esto es esa duda que queda en la opinión pública nuestra. Porque si bien es cierto, ustedes acá técnicamente nos han explicado que no hubo peligro, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que a nosotros más nos interesa, que es la calidad de vida de nuestros habitantes, de la comuna, sobre todo en lo que es el agua potable, ¿no es cierto?, para la bebida,
y también para el riego. Porque claro, la gente se pregunta de repente, es una empresa tan importante, tan grande como Codelco, ¿no es cierto?, ¿qué tan eficiente, ¿no es cierto?, o eficaz es en sus procesos de producción? Que de repente ocurran estos eventos por problemas puntuales, ¿no es cierto?, con un perno o pernos que hayan tenido por corrosión de cañerías. Entonces eso nos llama, digo, a pedir o solicitar a la empresa que obviamente que los procesos preventivos, ¿no es cierto?, se hagan de la mejor forma y en forma más rigurosa, cosa de evitar futuros eventos al respecto. Porque claro, la opinión pública de repente comienza a sacar símiles, ¿no es cierto?, porque cuando vimos ayer, tengo entendido, que se logró descubrir, por ejemplo, el accidente de Juan Fernández, que habían sido unos pernos también del avión, que no habían sido reparados, no habían sido cambiados, recambio, habiendo la empresa Casa, ¿no es cierto?, habiéndolo sugerido el año 2004, tengo entendido. Entonces, es una cuestión de credibilidad. O sea, yo creo que ustedes también como empresa tienen que hacer una ofensiva a nivel una ofensiva en los buenos términos, comunicacional, a nivel de la opinión pública nuestra respecto a esto, porque claro, la gente no entiende o no va a entender esta explicación técnica que a nosotros incluso nos cuesta entender un poco, porque no somos técnicos. Entonces yo creo que la gente tiene que saber de que estos eventos no van a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque la empresa es una empresa responsable, una empresa eficiente y que va a mitigar, ¿no es cierto?, futuros eventos que puedan repetirse. Eso. Sí. Yo me surgen tres preguntas, pero son más bien general, porque en el fondo esta explicación parece agotarse ahí, pero hay tres preguntas, y son sumamente importantes, porque tienen que ver con el fondo del asunto, que tiene que ver con la desconfianza que se ha instalado en el ambiente. Y la primera es, usando términos que ustedes mismos vertieron acá, este concepto de calidad natural del río. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del concepto de calidad natural del río? Eso es lo que me gustaría. Seguramente no lo vamos a resolver ahora porque eso requiere una conversación más larga, pero lo tiene que ver con ideas que están dando vuelta. Por ejemplo, en el año, ya no me recuerdo, unos 4 o 5 años atrás, cuando se hizo un estudio de impacto ambiental, el último, grande, los datos de la calidad del agua del río superaban largamente la norma europea, por ejemplo. Pero nosotros, como somos europeos, parece que somos más resistentes que aquellos y parecíamos tolerar bastante bien la norma. Entonces, me gustaría dejar planteado aquí como tal vez una opción para trabajar con ustedes, justamente en aras de clarificar esta desconfianza en el ambiente, que podríamos entender entonces o hacer una especie de línea de base de lo que es la calidad natural del río. Un río que no tiene mucha vida, y aquí viene la segunda pregunta, un río que permanentemente está verdoso. Yo digo que, bueno, el cloruro férrico algo tiene que ver en eso, porque en general, al parecer, una de las características o una de sus propiedades es que generalmente genera este color verdoso en el río, y hemos tenido temporadas en que el río realmente luce esmeralda. O sea, hay un problema aquí con el color del río. Y por último, preguntarles, el año pasado estábamos justamente hablando del estudio de impacto ambiental, nos estábamos preparando para hacer observaciones y sugerencias y qué sé yo, y de repente ese estudio de impacto ambiental se detiene. La empresa no sigue adelante con ese proceso. Quería preguntar también a qué se debe esa interrupción del proceso. Ya, sin perjuicio del trabajo que nos podemos dar en el tema y con el mayor de los gustos, solo algunos avances. O sea, calidad natural del río normalmente está asociado, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones tiene el río? ¿Qué características tiene el río si no estuviera andina, por ejemplo? Hay sectores donde, por ejemplo, hay alteraciones hidrotermales,
y cuando hay alteraciones hidrotermales uno se encuentra con valores en elementos químicos que no necesariamente son los que uno quisiera esperar, pero están. Pero se puede hacer, como usted bien dice, a propósito del levantamiento de una línea base, y no hay problema en que lo compartamos. Y me hago cargo al tiro de la última pregunta porque sé que es de interés y nosotros, bueno, igual teníamos previsto venir aquí en algún minuto más adelante. Lo que ocurre con nuestro estudio de impacto ambiental, que efectivamente nosotros en su minuto lo presentamos al sistema de evaluación, y recibimos una serie de retroalimentación tanto de los servicios públicos, de las autoridades locales, en fin. Y sentimos que lo podíamos complementar de mejor manera, concejal. Más que en el sistema mismo, que era bueno retirarlo para nutrirlo de mayor información. ¿Esto a propósito de qué? Que los estudios de impacto ambiental normalmente se hacen con ingeniería menor a lo que uno espera, por cosas de tiempo, porque uno necesita tener materializado el proyecto, ojalá rápido. Entonces nosotros teníamos un nivel de ingeniería que nos entregaba mucha información, pero que nos pareció que no era suficiente. ¿Por qué? Porque antiguamente con el sistema que había antes, con la CONAMA, y acuérdense usted que hubo un gran cambio en toda la normativa ambiental, con esa información era suficiente. Pero con la nueva institucionalidad nos dimos cuenta que era mejor tener un grado mayor de ingeniería desarrollada, a nivel de ingeniería básica, y con eso dar mejor cuenta de las consultas. Ahora, eso es lo que estamos trabajando en particular. No hay nada más detrás de esto que esa cosa en particular que no sea de nutrir ese estudio de tal nivel de información de que la autoridad sienta que muchas de las preguntas que incluso nos hizo en esta primera vuelta que nos salimos ya están listas, ya están resueltas, están explicadas en la nueva presentación. Esperamos, como información adicional, uno no puede hacerse 100% de esto porque los procesos son dinámicos, pero nosotros esperamos por lo menos en junio, en el transcurso del mes de junio, y uno siempre busca ponerse el día final, en este caso el 30, tener ingresado nuevamente el estudio de impacto ambiental. Y eso va a significar que vamos a nuevamente venir acá y a nutrirlos de mayor información de los que en su minuto los nutrimos. Incluso, seguramente va a ser interesante esa conversación, porque nosotros ya tenemos muchas de lo que son las demandas sociales, llámese Los Andes, llámese Calle Larga, llámese Rinconada, llámese San Esteban, llámese comunidad en general. Entonces, va a haber una oportunidad de incluso poder conversar cosas ya con un sentido mayor de realismo. Esos son los motivos, señor concejal. ¿Presenta? Don Claudio, bueno, también agradecerle, yo creo que todos los que estamos acá presentes hemos quedado bastante conformes con la presentación que ha hecho la señora Pamela. Yo ahí veía recién en la presentación que hay medidas que se han tomado en el corto, mediano plazo. Usted hablaba, por ejemplo, de septiembre 2012, marzo 2013, donde las metas que ustedes se colocaron. Pero también acá tenemos la presencia de dirigentes, de personas, vecinos que pertenecen a instituciones ambientalistas, y la pregunta mía es, directamente, ¿qué seguridad le podemos dar nosotros a nuestros vecinos que estos eventos no se vayan a producir nuevamente y coloquen en riesgo, digamos, la salud de las personas en el corto plazo? Sí, claro. Bien lo has dicho tú, que tenemos acciones inmediatas y acciones de mediano plazo. Las acciones de mediano plazo es porque requerimos hacer obras, ¿no es cierto?, de mayor envergadura. Pero acciones inmediatas ya las ejecutamos, como por ejemplo en el caso de la cañería de cloroférrico, ¿no es cierto?, la soldadura con termofusión, para evitar, ¿no es cierto?, nuevas filtraciones y que estas uniones no se corroan. Hay acciones inmediatas ejecutadas ya. Y que de alguna forma, ¿no es cierto?, tenemos certeza de que van a asegurar que este evento no vuelva a ocurrir. Por otro lado, tenemos las sugerencias y, digamos, recomendaciones de salud, y que nosotros le hemos respondido a partir de nuestros informes enviados tanto a salud como al resto de las autoridades, con relación a medidas relacionadas a revisar todo el sistema, ¿te fijas? Y en ese sentido, lo primero que está en plan de trabajo, en ejecución, es la revisión de todos los estanques, ¿te fijas?, de todas las líneas. Eso lo hemos acogido muy bien nosotros, y es un trabajo que se está realizando. A lo mejor es bueno decir un solo, en estos temas, y esto no es para el bronce ni discurso, a nosotros
entendemos las incomodidades, por decirlo menos, entendemos las incomodidades que pasan las personas. Porque uno mismo vive acá, o sea, cuando a mí me dicen, oye, el agua está contaminada, es val, tiene que desviar, o sea, evidentemente uno tendría que ser muy insensible para no darse cuenta de que aquí hay un tema que tenemos que ser tremendamente responsables. Y por eso digo, esto no es discurso, nosotros estamos trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, porque ese es el trabajo que uno hace. Ahora, evidentemente, en todo proceso, especialmente en un proceso minero, yo me quisiera trabajar en algo que fuera menos agresivo incluso de lo que la gente nos dice. Pero bueno, estamos en este tema, entonces, si sabemos que es un proceso complicado, el proceso minero en sus distintas etapas, nuestra obligación es trabajar de manera tal de que esto no puede volver a ocurrir. Yo espero, y lo dije al principio, que no tengamos que estar acá dando explicaciones porque no es el fin. Por el contrario, ojalá pudiéramos estar acá algún día por el lado y nos dijeran, oye, usted ha mantenido los últimos años una buena gestión. Créanme que estamos trabajando para ello, que a propósito de estos incidentes en particular, yo quiero dar un dato, este incidente con el cloruro férrico nunca lo habíamos tenido en los 40 años andinos. Y por ende uno tiene que ser con la misma responsabilidad de decir que no puede volver a ocurrir. Entonces, bueno, yo les pido que hagan fe de eso, de que estamos haciendo el esfuerzo, estamos haciendo todos los trabajos, algunas cosas ahí aparecen al mes de septiembre, es porque tenemos que levantar información de ingeniería responsable para tomar la mejor decisión y dar las mejores soluciones. Esto no es un tema que nosotros pongamos un plazo que apareciera como que está un poco distante, porque también entendemos que hay que en el intertanto tomar las acciones, ¿no es cierto?, mientras tomamos las definitivas, y en eso también estamos. A mí me preocupa, señor, porque aquí en el trasfondo hay un atentado al equilibrio de la naturaleza, 5.000 metros cúbicos de concentrado de cobre que van al río. Y yo soy profesor, y cuando un alumno se porta mal le colocamos la anotación, por la 39 o la 42. Cuando como ciudadano infrinjo la ley del tránsito, Carabinero se da cuenta y me saca un parte, porque lo importante es que lo que usted dice no quede en buenas intenciones. O sea, por ejemplo, también, más allá de que los laboratorios sean capaces de informar realmente el daño ecológico provocado, y laboratorios externos, el Ministerio de Salud, como decía usted, ¿no es cierto?, ESVAL, y todas las instituciones, o sea, que sea la mayor transparencia posible. Pero también para que ustedes tengan una mayor precaución, porque están jugando con el equilibrio de la naturaleza, le decía recién, y la vida, ¿cierto?, de los seres humanos y las personas, y de la mantención de un valle que es uno de los más ricos de Chile. Entonces, a mí me gustaría saber el azote al buen vecino, porque tiene que haber si el niño lo suspendimos, si cuando no respetamos el disco padre nos cuestan 100 lucas, ¿qué le costó a Codelco? Porque de alguna manera así se aprende. Somos seres humanos, ¿no? Siempre, y esto sin ánimo de nada, pero siempre queda la sensación que no nos golpean, ¿eh? Pero nos golpearon. Salud no